Y por eso es bueno que podamos tener elementos, que podamos tener guía, ¿sí? Para poder atravesar esto y que todos los sueños, todos los anhelos, todas aquellas cosas que Dios puso en nuestros corazones se puedan cumplir, pero que se cumplan en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos tienen sueños por cumplir? Bien, son muchos. Y ahora viene la segunda pregunta. Elena, me encanta porque me levanta la mano bien alto. Muy bien, Elena. Ahora yo le voy a preguntar, ¿cuántos conocen el propósito de Dios sobre sus vidas? Levante la mano. Ahí son menos. Ahí son menos. Así que este es el mensaje justo para esta mañana. Pero yo te quiero pedir que te pongas de pie. Usted se pone de pie y yo me pongo los ojos, ¿sí? Porque si no, no veo nada. Y quiero que podamos en esta mañana compartir un poquito acerca de lo que es el propósito de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué elementos tienen que haber en nosotros para que esos propósitos se cumplan? Así que yo te quiero pedir ahí que abras tu Biblia en el libro de Josué. Vamos a leer algunos versículos en el capítulo 1, ¿sí? Sexto libro. Yo hago tiempo porque vio que a veces son libros en la Biblia que uno no sabe bien dónde están, ¿sí? El que tiene el celular, bueno, lo busca. Pero otros por ahí hacen como que lo encontraron y lo leen, pero en realidad están en Apocalipsis. Entonces yo le voy a dar tiempo, búsquelo. Ahí el libro de Josué, capítulo 1. Cuando lo tenga me dice... Amén, me levanta la espada así, amén. Muy bien. Dice así la palabra de Dios, igual va a salir acá en pantalla. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dígale al que tiene al lado, Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Padre, bendecimos esta tu palabra. Te rogamos que ahora vos estés dándonos dirección, Señor, en cuanto a tus propósitos. Que todo espíritu inmundo, Señor, todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios, que en esta mañana quiera venir a robar la semilla que vos vas a depositar en nuestros corazones, sea quebrantado y echado fuera en el nombre de Jesús. Que tu paz, tu libertad, tu bien y tu bondad, Señor, se apropien ahora de nuestras mentes y corazones para poder estar atentos, para poder estar ágiles, Señor, para poder tomar todo aquello que en esta mañana nos vas a entregar para bendecirte y honrar tu nombre. Y la iglesia dice, amén.
Amén. Siéntese, por favor. Un versículo que prácticamente todos conocemos de memoria, ¿no? Yo muchas partes las leía cantando, ¿no? Prácticamente recitándola, porque es un versículo, una parte de un capítulo muy conocido, que todos desde la escuela dominical hasta grandes lo hemos conocido. Se ha predicado cientos de veces, pero no porque el texto sea conocido, se le resta profundidad, ¿sí? En esta mañana Dios quiere hablarnos a nosotros, quiere explicarnos un poco qué es lo que Él está esperando, ¿no? Y yo creo que este es el tiempo exacto. Este comienzo de año es como ese empujoncito que el Señor nos da para que nos podamos reiniciar en Él. Las cosas bien pasaron, lo que no alcanzaste en 2025, bueno, ¿quedó atrás? No. Proyectalo ahora en el 2026. Yo sé que para muchos ha sido un año de estancamiento, un año de sequedad, pero el Señor te dice, si haces mi voluntad, en este año vas a reverdecer. Todo sueño, todo proyecto, todo anhelo que está en tu corazón, si haces la voluntad de Dios, Él lo va a reverdecer. ¿Cuántos creen esto? Amén. Y cuando Dios te da sueños, proyectos y visiones, Dios te las da para que vos las puedas alcanzar. Dios no nos muestra cosas para que nosotros nos estemos ahí babeando, ¿no? Mirándolo allá a lo lejos y diciendo, ay, ¿será que lo alcanzo? No, no, no. Dios te lo muestra para que vos lo puedas alcanzar. Y por eso yo quiero darle un poquito de contexto histórico a este texto, para que podamos entender un poco más cuáles son esas cosas que el Señor nos está pidiendo a vos y a mí, para que cada uno de esos sueños y anhelos que son diferentes, mis sueños y mis propósitos no son los mismos que los que tiene cada uno de ustedes, pero sí la fórmula es la misma, obediencia. Ya le adelanté el final del libro. Obediencia al Señor. Si vos obedecés, tus sueños se van a hacer realidad en Dios. Mire, Dios le da un pacto a Abraham en el capítulo 12 y ese pacto se va transmitiendo de generación en generación. De Abraham la promesa pasa a Isaac, de Isaac pasa a Jacob y de Jacob se extiende a sus 12 hijos, ¿no? Al pueblo de Israel. Y en ese pacto él les prometía no solo una tierra, sino que les prometía una nación. Israel iba a ser una nación bajo su bendición. Les prometía también esa bendición especial con la cual ellos iban a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y la buena noticia acá está en que entre esas todas naciones de la tierra estamos nosotros también. No importa en el lugar del mundo que hayas nacido, Dios quiere bendecirte al igual que lo hizo con el pueblo de Israel. Ellos fueron a la tierra de Egipto, usted se acuerda, ¿sí? Por la hambruna que existía en ese momento. Y entonces, al principio, como José era el segundo al mando después del faraón, ellos fueron recibidos en Egipto como invitados de honor, ¿sí? Todo para ellos. Pero después que José muere, ¿qué pasa? El pueblo de Israel se multiplicaba cada vez más, ¿sí? Y ya los egipcios no lo miraban con esos ojos de invitados de honor. ¿Y qué pasó? ¿Los hicieron qué? Esclavos, ¿sí? Esclavos en la tierra de Egipto. Y pasaron 400 años, ¿sí? A través del mando de Moisés, a través del liderazgo de Moisés, para que Dios sacase al pueblo de Israel de Egipto y lo sacase de la esclavitud. El viernes con los matrimonios veíamos un poquito que ellos habían salido con una mentalidad esclava de ese lugar y que Dios tenía que reiniciarlos, Dios tenía que cambiarlos y les tenía que dar algo para que ellos recordaran siempre esa libertad y esa liberación que Él les había concedido. Y usted piense que el acto más grande que podemos encontrar en el Antiguo Testamento es precisamente este, la libertad, la redención del pueblo de Israel. Así que, ¿qué hace el Señor? Les deja
Festividades como la Pascua les designa un día de descanso. Ellos antes eran esclavos, no tenían día de descanso, no podían descansar porque cuando uno es esclavo, ¿qué tiene que hacer? Lo que el amo te ordene. Y si encima el amo te maltrata, mucho menos vas a poder descansar. Así que este pueblo sale con sus recordatorios, llega al monte Sinaí y ahí reciben el pacto con el Señor y Dios les pide, ¿sí?, que dejen ese lugar y que puedan entrar ¿dónde? A conquistar la tierra prometida. Esa tierra donde fluía la leche y la miel. Pero ahí pasan cosas, ¿sí? Pasan muchas cosas, 40 años de cosas, dando vueltas en el desierto. Y su líder, Moisés, muere, ¿sí? O sea, nosotros sabemos lo que pasó. Por desobediencia, él muere en el desierto, pero Dios le encomienda una misión ¿a quién? A Josué, ¿sí? ¿Y qué nos quiere decir esto? Y yo quiero que lo tengas muy presente durante todo el mensaje. Mire, esto significa que ningún hombre ni ninguna mujer en el reino de Dios, se lo digo así suavecito porque es fuerte, es indispensable. Ninguno de nosotros somos indispensables en el reino. La mano maestra sigue siendo la misma. Ahora, las herramientas pueden cambiar. Si una herramienta no funciona o se torna rebelde, esa mano maestra la pone adentro del cajón y del cajón saca una herramienta nueva. Mire, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que últimamente yo veo a muchos cristianos que se comportan como divas de Hollywood. Y no se ría, se comportan como divas de Hollywood. ¿Qué pasa con los actores o las actrices cuando alcanza gran fama? O los deportistas. Para llegar a ellos, ¿qué hay que hacer? No sé lo que no hay que hacer. Sacarse una foto, hablarles, o mirarlos siquiera. A veces los miran así, los empujan, ¿no? No están disponibles. Y hay muchos cristianos que se comportan de esa manera con el Señor. Nunca están disponibles, nunca están dispuestos. Usted los llama para el servicio, usted los llama para alguna actividad y siempre hay otra cosa por delante de hacer la voluntad de Dios y por delante de la extensión del reino. Por eso le digo, son cristianos divas. Nunca están disponibles, mi hermano. Y si vos no estás disponible, vos podrás tener los mejores dones, la voz más armoniosa, tocar el instrumento como ninguno, predicar la palabra de Dios, mire, mucho mejor que Billy Graham. Pero si vos no estás, Dios te va a meter adentro del cajón y va a sacar a otro instrumento. Que quizás no tenga los dones que vos tenés, quizás no brille tanto como vos brillás, pero ¿sabés qué? Está dispuesto, está a mano. Y con esa herramienta el Señor va a terminar de cumplir el propósito que Él tiene en su corazón. Así que Moisés haya muerto no significa que el propósito de Dios se había terminado para el pueblo de Israel. Él ya había levantado a otro. ¿A usted no le llama la atención? A mí sí, cada vez que leo el libro de Números, de Deuteronomio, a mí me llama mucho la atención que el pueblo de Israel era un poco dramático, ¿sí o no? Siempre estaban allí, léalo, si no, léalo con eso en la mente y lo va a ver. Era bastante dramático en cuanto a las cosas que le pasaban. Sin embargo, cuando el Señor hace que Moisés ya cumpliera su tiempo acá en la tierra, si bien ellos hacen luto, no se vuelven locos, histéricos, hacen drama y se empiezan a ir uno para un lugar y otro para otro. ¿Usted notó eso? ¿Y por qué cree que es eso? Porque Dios ya había nombrado a un sucesor natural. Josué, ¿quién era? Era el siervo de Moisés. Josué era el que estuvo ahí de segundo, no brillando como Moisés brillaba, ¿sí? Pero él estaba siempre ahí al pie, esperando, sirviendo, cumpliendo el rol y el propósito que Dios había asignado en él.
Y eso se llama ser un líder natural. Si bien él no era Moisés, cuando Moisés ya no estuvo, todo el pueblo supo que el liderazgo era de Josué. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. No somos nosotros las figuras. No somos los cristianos, es nuestro Dios el único protagonista de esta historia. Somos simples instrumentos en la mano de Dios. Y mi hermano, de vos depende que seas una herramienta en uso o en desuso. Dios no te deja, Dios no te abandona. Así como le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Sí? Pero depende de nosotros. Usted sabe que Josué fue uno de esos 12 espías, ¿no? Que fue a mirar la tierra prometida, porque los demás tenían miedo. ¿Se acuerda que 10 vinieron y dieron un testimonio horrible? No, ellos son gigantes, parecen langostas, no van a comer como pan. Sin embargo, Josué y Caleb fueron los únicos dos que confiaron en que Dios podía hacer algo grande, que Dios podía preparar al pueblo de Israel y que ellos estaban listos para conquistar esa tierra. Ese suceso aconteció 38 años antes de este texto en el primer capítulo de Josué que nosotros estamos leyendo. Y a pesar de que fue 38 años antes, el corazón de Josué se mantuvo fiel. Y cuando vos te mantenés fiel, mi hermano, el Señor te recompensa. Tus sueños, tus anhelos, siempre te va a recompensar. Cuando Dios te entrega un sueño, un proyecto para hacer un propósito, Dios quiere que vos lo obtengas. Yo te lo decía, es una manifestación de su amor y de su gracia a vos. Ahora, ¿en qué va a depender que eso se cumpla o no se cumpla? De vos, pura y exclusivamente de vos. Depende del carácter del hombre y de la mujer de Dios que lo reciba. Si vos te mantenés firme, si te mantenés fiel, lo vas a recibir. Porque tenemos que ser conscientes, mi hermano, no todas las visiones van a ser alcanzadas. No todos los sueños van a ser cumplidos. ¿Pero por qué? Porque se van a cumplir únicamente los de aquellos que corran y persigan la voluntad de Dios. Si Dios te dio un propósito, que nada te frene, que nada te detenga. Ese es el lugar y esa es la asignación que Dios te dio. Entonces deja de pensar que Dios tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Dios tiene hijos que están dispuestos e hijos que todavía están en estrella, ¿sí? Como que todavía les está costando entender que el protagonismo no es de ellos, que somos coprotagonistas de esta historia, pero que el único protagonista es Dios. Así que tenemos que estar dispuestos para esta asignación que el Señor le da. Y cuando el Señor le habla a Josué y le dice estas cosas, ya le había dado una asignación por la cual ir adelante. Si vos no tenés dirección divina, no vas a saber para dónde ir, no vas a saber para dónde agarrar. Si vos todavía no conocés cuál es el propósito por el cual Dios te llamó a este reino, más allá de predicar el evangelio, porque todos fuimos llamados para eso. No me salga con eso de que, ay no, yo evangelista no soy. No importa si no sos evangelista, vos tenés que predicar el evangelio. Una cosa es el evangelista que se sube a una tribuna y millones se convierten. Eso es un don y una asignación dada por Dios. Pero vos sos evangelista del 1 a 1. En tu trabajo, en tu casa, en tu negocio, en el colegio, en la facultad. Vos sos evangelista también. Hay tantos mitos, ¿no?, alrededor del evangelio que tenemos que ir derribando de a poco. Pero basados en este texto que acabamos de leer, yo quiero que podamos ver algunos puntos elementales que nosotros vamos a tener que trabajar en nuestra vida para que el propósito en este 2026 de Dios verdaderamente se cumpla. Mire, estamos en un nuevo año, una nueva página. A mí me encanta ver a los años como si fueran libros, ¿no?
12 capítulos, un capítulo al mes, un montón de hojas en blanco que usted tiene que escribir, tomado de la mano de Dios. ¿Vieron cuando decimos siempre que el libro de los apóstoles, el de Hechos de los Apóstoles, todavía no se cerró? Bueno, es porque vos y yo continuamos escribiéndolo. Vos y yo también somos discípulos, apóstoles del Señor. Y entonces cada cosa, así sea chiquitita, que vos haces por el reino, eso se sigue escribiendo en el libro de Dios. Así que cuando el Señor nos da una asignación, nosotros tenemos que saber que lo primero que vamos a tener que hacer es cambiar mente, corazón y conducta. De esto hablábamos un poquito el viernes pasado también. Quizás, como te decía al principio, estuviste estancado, quizás no pudiste alcanzar todo lo que Dios te mostró, pero si estás vivo aún, si todavía estás acá, es porque el Señor quiere darte una segunda oportunidad. Tenemos 10 meses y medio, ya porque ya estamos en el segundo por delante, para cumplir con la voluntad de Dios, para poder ir escribiendo todas estas cosas y para poder obedecer como hizo Josué al Señor. Así que lo primero que Dios quiere que tengas para poder alcanzar tus metas es identidad propia. Grábeselo, identidad propia. El pasaje nos cuenta precisamente esto. Moisés murió, Dios lo levanta a Josué y le dice, bueno, ahora llegó tu turno. Como estuve con Moisés, yo voy a estar con vos. Solamente sé que valiente, ¿sí? Porque todo lo que yo te dije y todo lo que le prometí a Moisés, vos lo vas a cumplir. Entonces, mi hermano, número 1, usted no tiene que imitar a nadie. Dios lo hizo único, único. Moisés era de una manera y Josué era de una manera totalmente diferente. Fíjese, 2 personalidades distintas, pero un mismo Dios acompañando y bendiciéndolo a los 2. El peor error que nosotros podemos cometer como cristianos es imitar a otro, ¿sí? Cuando mi hija era más chica, ella cantaba canciones, no solamente de cristianas, canciones, y ella imitaba el tono de la voz y en todo al cantante que ella estaba escuchando, ¿no? Y yo le decía, no, vos no tenés que cantar así. No, pero la canción es así, me decía ella. Yo decía, no, vos tenés que encontrar tu propia voz y vos tenés que interpretar esa canción de acuerdo a esa voz que Dios te dio. Algo está aprendiendo ahora. Pero lo mismo nos pasa a nosotros los cristianos. Muchas veces nos toca reemplazar a una persona que venía haciendo una tarea y nosotros ¿qué hacemos? Repetimos lo mismo que el otro hizo. No hace falta. Mientras vos no te salgas de la palabra de Dios y no incorpores nada que no tenga nada que ver con el reino, Dios quiere usar tu creatividad. Yo la veo a Flor, ¿no? Cuando ella le tocó el desafío de hacer la mesa del Señor, nosotros le decíamos, Flor, Dios te dio creatividad, úsalo. Y fíjense qué mesas tan preciosas podemos compartir todos los domingos cuando disfrutamos de la mesa del Señor. Porque Dios te hizo único. Te preparó para una asignación diferente a la del que tenés al lado. Entonces no imites a nadie, no envidies a nadie. Dios te preparó a vos con los dones únicos y perfectos para que vos puedas responder a ese llamado de Dios, ¿sí? Sos diferente, disfrutá de ser diferente. ¿Sabe quiénes son los únicos que quieren que seamos todos iguales, que pensemos todos iguales, que hagamos todas las mismas cosas? Los religiosos. La religión quiere hacer eso, pero nosotros no somos religiosos, tenemos una relación personal con Jesús. El Rey del universo es tu papá y es el mío. ¿Sí? Él no quiere que todos pensemos igual, porque si todos pensamos igual, yo le pregunto, ¿para qué Él nos dio pensamiento crítico? ¿Sí? No todos vamos a pensar lo mismo en cosas que no son graves pensar diferente. Ahora,
todos tenemos que pensar en lo mismo sobre esto. De acá no hay sombra de duda. Lo que dice la palabra de Dios es palabra de Dios, se aplica y rige como principio fundamental de nuestra fe. Ahora, si el día de mañana a mí me dicen, Marce, decora el templo para tal ocasión, y yo le voy a poner mi creatividad. Y si el día de mañana se lo piden a Claudia, ella lo va a hacer de acuerdo a lo que a ella le parece. ¿Y con eso estamos pecando? ¿Estamos rompiendo alguna regla? No, porque Dios quiere que seamos diversos en nuestros dones. Si no, todos robotitos, todos caminaríamos igual, todos diríamos las mismas cosas y realmente el pueblo sería tan aburrido, pero tan aburrido, ¿no? Porque si todos, imagínense un grupo de amigos, ¿sí? Imagínense su grupo de amigos. ¿Son todos histriónicos? No, siempre hay alguno que es más calmado, más pausado. Ahora imagínense que todos fueran todos calmados, todos... Qué aburrido también, ¿sí? Existe la diversidad. Aún, mire, aún los discípulos del Señor, ¿Él los escogió a todos iguales? No. Felipe era un incrédulo, no creía en nada. Juan, si bien era más calmadito, más afectuoso, a veces quería hacer bajar fuego del cielo y que los consuma todo. Y Pedro era un inestable emocional, era colérico, él le quería cortar la oreja al primero que se le cruzara. Ninguno era igual a otro, porque Dios a todos nos da una asignación distinta y una identidad distinta. Entonces, no te voy a decir esto por piropo, sos único, sos única en el Señor. Que puedas emplear esos dones este año para alcanzar tus objetivos. Número 2, el Señor quiere que vos tengas autoridad delegada por Él. Dice el verso 3, yo os he entregado, ¿quién es yo? Dios. Como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. El versículo 3 dice que Dios nos entregó algo y que nosotros tenemos que movernos en esa convicción, sabiendo que aquello por lo cual estamos trabajando nos fue asignado por Dios. Y por esto le hablo de que es muy importante movernos bajo la autoridad de Dios y bajo la autoridad delegada de Dios. No existen los llaneros solitarios en el reino de Dios. Dígalo conmigo. No existen los llaneros solitarios en el reino de Dios. Todos nos movemos en una asignación bajo la cobertura del Señor y bajo la cobertura de la iglesia. Fíjese lo que hizo David cuando él se planta frente a Goliat. ¿Qué le dijo David? Bueno, yo peleé contra un montón de osos, así que te voy a dar justo acá. No, él no fue por su experiencia, no fue por cómo sabía hacer las cosas. Él le dijo, yo vengo a vos en el nombre del Dios viviente. Yo vengo en el nombre de Jehová. No fue en sus fuerzas, no fue en su nombre propio, fue en el nombre de Dios. Porque lo que David estaba haciendo era una asignación que Dios le dio. Así que vos te podés mover en libertad bajo la asignación que Dios te dio, en el ministerio donde estás trabajando, en la tarea que estés cumpliendo. Movete en libertad y sentite respaldado por la autoridad de Dios. El problema está cuando nosotros nos ponemos a hacer cosas en el nombre de Dios que Dios no nos dijo que hiciéramos. Y después fallamos y después caemos en vergüenza. Porque usamos el nombre de Dios, pero el Señor no acompañó, ¿sí? Entonces, cuando nosotros verdaderamente estamos en autoridad, los sueños de Dios se cumplen. ¿Amén? Tercera cosa que va a necesitar, revelación y conocimiento. ¿Cuánto necesitamos de esto, no? En nuestras iglesias. Dice el versículo 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Fíjese que
Dios les da una zona amplia, pero específica. Le dice, de acá a acá, de acá a acá. Entonces, usted tiene que saber lo que Dios quiere que usted tenga, pero también tiene que saber lo que Dios quiere que usted haga. Porque si usted sabe a lo que Dios lo llamó, pero no está atento a las herramientas o a los elementos que va a necesitar para cumplir con esa misión, déjeme decir que su sueño no se va a cumplir. El propósito de Dios sobre su vida no se va a cumplir, ¿sí? Fíjese que en un momento Moisés, después del episodio, ¿no?, de las aguas de Meriba, donde él golpea la roca en vez de hablarle, y es lo que hace que él no entre a la tierra prometida, él le dice, Señor, le quiere hablar sobre el asunto, y Dios le dice, basta ya, no me recuerdes ese tema, te dije que no vas a entrar y no vas a entrar, porque no era la voluntad de Dios para él. Moisés todavía no lo sabía, pero Moisés era el representante de la ley, ¿sí? Y a la tierra prometida no te lleva la ley. La ley no te lleva a la tierra prometida, al lugar de descanso, al lugar de prosperidad. Por eso es que Josué, ¿qué significa la palabra Josué? Yeshua, ¿sí? ¿Y Yeshua qué es? Jesús. Porque el único que te puede dar descanso y llevarte a esa tierra prometida es Jesús de Nazaret. No hay otro, no hay cosas que te lleven a ese lugar que vos estás buscando. Solamente en Jesús va a encontrar descanso verdaderamente tu alma. No en la ley, no es por las cosas que vos hagas, es por lo que haya en tu corazón. Si hay un corazón entregado, si hay un corazón rendido, si hay un corazón dispuesto. Y es por eso que nosotros podemos pedirle al Señor un montón de cosas, pero si no está dentro de la asignación que Dios nos dio, no se van a cumplir. No se van a cumplir. Yo no sé cuántos conocen, ¿no? Vi hoy que me levantaron la mano, son muy pocos. ¿Sabe? Cuando yo tenía 18 años estaba sentada ahí donde está Wilker, en este momento, en ese banco, y Dios me mostró su propósito en mí. Me dijo lo que iba a hacer, cuándo lo iba a hacer, dónde y cómo. Y ahora tengo 18 años y algunos meses y lo sigo haciendo. Sí, no importa tu edad, importa tu obediencia. El escritor estadounidense Mark Twain dice que hay 2 días que son importantes en tu vida. Uno obviamente es el día en que vos naciste y el segundo día importante es el día que vos descubrís por qué Dios quiso que vos nacieras. De eso se trata nuestro propósito en Dios, de entender, de saber cuál es la razón por la cual estamos acá, qué perseguimos, qué buscamos, cuál es la dirección divina que Dios quiere darnos para esas cosas. Cuando leemos el libro del profeta Jeremías, vemos que el Señor, aún estando Jeremías en el vientre de su mamá, le dijo que Él lo había levantado para ser profeta. Y profeta fue, ¿sí? Y yo siento muy fuerte en el corazón decirte, yo sé que muchos de los que están acá, les dijeron que ustedes llegaron a este mundo por un accidente, que no fueron planeados, que no fueron buscados, que llegaron y nada más. Pero en esta mañana el Señor te dice que no hay ni un atisbo de accidente en el momento en que vos fuiste engendrado. Vos fuiste engendrado y llegaste a este mundo con un propósito. Y esos propósitos se cumplen si vos te mantenés firme en la voluntad de Dios. Mire, yo durante mucho tiempo, a modo de risa, ¿no? En mi casa se decía que yo llegué en una siesta, porque en el momento en que mi mamá queda embarazada, estaban construyendo mi casa. Y entonces ellos planificaban en ese año mudarse, faltaba poner el techo. Así que cuando en la siesta aparecí yo, se tuvo que elegir entre el nacimiento o el techo. Bueno, gracias a Dios me eligieron a mí, ¿no? Acá estoy. Pero yo siempre desde chica, aún no conociendo al Señor, yo me decía a mi mamá, no,
Yo no llegué por una siesta, yo sé que Dios me trajo con algún propósito y no conocía al Señor. Imagínense ahora de grande si voy a dudar. Conociéndolo, sabiendo lo que Él quiere y tiene para mi vida. Mire, si voy a dudar de que hay un propósito detrás. Y no se confunda. Cuando nosotros hablamos de propósito, a veces pensamos que son cosas grandes. No sé, se descubre que hay vida en Marte y vamos a ser los primeros que les vamos a ir a predicar a los marcianos. No, tu propósito puede tener tantas, pero tantas variedades. Y va a ser grande, ¿sabe por qué? Porque es tu aporte al reino de Dios. Entonces, deja de buscar los platillos, deja de buscar que redoblen los tambores, ¿no? Y para que, pasa el cierre. No, dedícate a servir, dedícate a ser vos único, que de los demás se encarga el Señor. Cada uno de nosotros tenemos una página escrita y la vamos a cumplir. La vamos a cumplir. Cuando el Señor nos habla de propósitos, nos habla de Canaán, nos está hablando también de ese lugar de reposo o de descanso donde podamos ir. Y en el Nuevo Testamento ese lugar está en Jesús. Canaán representa para el creyente ese lugar que no es el cielo todavía. Es acá en la tierra, pero es en los brazos de Jesús. Donde todavía no somos completamente limpios y perfectos de nuestra carnalidad y de nuestro pecado, pero estamos en los brazos de Jesús. Y si estamos en los brazos de Jesús, toda asignación se va a cumplir si nosotros nos dedicamos a eso. La cuarta cosa que usted tiene que tener en su vida, hermano, es fe y seguridad. Sí, repítaselo, fe y seguridad. Dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. No sé qué más necesita para ir corriendo a hacer la voluntad de Dios. Que el Dios del universo me diga que nadie me va a poder hacer frente, que todo lo que yo necesite ya lo tengo suplido en Él, creo que es la cosa y la declaración de amor más maravillosa que podemos escuchar sobre nuestras vidas. Y yo lo creo. Y en cualquier ámbito de mi vida, si alguien quiere venir contra mí, yo le digo, ¿estás seguro que quieres venir contra mí? Mira que yo tengo como padre al Dios del universo, pensalo 2 veces si querés venir contra un hijo de Dios, ¿sí? Y medio sustito le da al otro entre la broma y no. Pero es así, vos sos hijo de rey, vos sos hija de rey. Yo veo cristianos que se paran y caminan ya derrotados. Y eso no puede ser. Si Él dijo que íbamos a ser más que vencedores. Si Jesús mismo nos dijo que no nos desanimemos porque Él había vencido al mundo. Entonces, si vos sos hijo de rey, si sabés que en Dios ya está todo tu propósito cumplido, ¿por qué te desanimás? ¿Por qué el primer problema o la primera derrota que afrontás te desanima? Tómalo como un proceso, tómalo como un envión para poder empezar de nuevo y hacer las cosas bien en el Señor. Como te decía recién, si estamos vivos, si Dios nos permite que estemos acá, es porque tenemos una oportunidad más de intentarlo, de hacer las cosas distintas. Si viniste haciendo algo hasta acá y viste que no ibas ni para atrás ni para adelante y que eso no es a lo que Dios te llamó, bueno, Dios te da la oportunidad también de cambiarla, ¿sí? ¿Qué va a necesitar? Veníamos bien, esfuerzo. Vamos a tener que trabajar y sí, vamos a tener que trabajar. Mire, yo no conozco a nadie que haya logrado su propósito en Dios sin haber trabajado, sin tener esfuerzo. Dice el verso 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Nosotros tenemos que trabajar
para cumplir con el propósito y la asignación que nos da el Señor. Va a ser siempre 1% de inspiración y 99% de transpiración. Va a tener que moverse, va a tener que trabajar, va a tener que resignar tiempo suyo, de su familia, aún de sus propios recursos, ¿sí? Porque sabe, mucha gente, cuando Dios te promociona, quieren tu unción, quieren tu ministerio, quieren tu lugar, ¿sí? Porque cuando vos ves algo bonito, todos lo quieren, y es más, hasta debaten si te lo mereces o no. Debaten a ver si vos tenés que estar ahí o no, porque yo lo hago mejor que el otro. Entonces me parece que están un poco equivocados, ¿sí? Pero nadie ve el precio que vos pagás. En el silencio, en lo secreto, en la soledad. Ahí donde nadie estás, vos estabas pagando el precio por esa promoción. Entonces, mi hermano, tenemos que esforzarnos si queremos alcanzar aquello que Dios ya tiene preparado para nosotros. No mires al otro, mírate vos, porque evidentemente el otro algo bien hizo. Y si vos todavía no fuiste promocionado, es porque algo vas a tener que cambiar. ¿Vieron como el patito ese que dice, alguien lo tenía que decir? ¿Y lo dijo? Bueno, ahí está, como el meme. Entonces, mire hacia adentro. Algo va a tener que cambiar usted para que Dios lo pueda llegar a promocionar. No envidie al otro. El verso 3 dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, es decir, que usted va a tener que caminar, va a tener que moverse, va a tener que hacer esfuerzo. Y permítame hacer un paréntesis acá, ¿no? Porque ahora leo este versículo y me da risa porque el domingo pasado estaba hablando con una joven de la iglesia y ella me decía, Gisi también estaba en la conversación, y ella me decía, Marce, no hay hombres en la iglesia. Yo decía, ¿cómo que no hay hombres? No, y los pocos que hay son cada vez menos masculinos. Yo decía, ¿pero qué está pasando? Cuando encuentres un cristiano potable, le digo, vos pisalo y reclamalo, porque todo lo que pise, la planta de tus pies va a ser tuyo. Pero a mí me quedó dando vuelta a eso, ¿no? De que no hay hombres. Y déjame decirle algo dentro del paréntesis. Yo veo que los chicos, los varones, cuando están fuera del reino de Dios, son todos galanes, conquistadores. Ahora llegan a la iglesia, todos santos, impolutos. No se le acerca a una chica y si la chica se acerca, ellos se corren. Chicos, ¿qué pasa? Están las pobres chicas esperando ahí y nada. Mire, levante la mano, no se pare, pero levante la mano, varones entre solteros. Soltero me refiero a solteros sin novia, sin ningún tipo de compromiso. Entre 18 a 23 dedíquese a estudiar. Nada de novias, ahí lo veo a mi hijo. Nada de novias, dedíquese a estudiar, prepárese, tiene que hacer la voluntad de Dios porque después le tiene que dar algo a esa chica, ¿sí? Pero de 24 en adelante, levanten las manos. A ver si esta chica tiene razón, no hay nadie. No hay nadie, no, allá hay uno. Pero uno solo. Claro, bueno. Así no, entonces van a tener que evangelizar más. Van a tener que evangelizar más y que vengan más chicos, porque así no. Y chicas de esa edad, a ver, levanten la mano. De 24 en adelante. 1, 2, tímida, 3, 4, hay un montón. No, estamos en disparidad. Estamos en disparidad, así que vamos a tener que hacer algo pronto. Cierro el paréntesis de pisar con la planta del pie y vuelvo al verso 6. Dice que repartirás. Eso significa que vamos a tener por delante mucho trabajo que hacer, ¿sí? Porque mire, si usted no quiere trabajar en el reino, le advierto que no es bienvenido en el reino. Porque en el reino de Dios, el que no sirve, no sirve. En el reino de Dios, el que no sirve, no sirve. ¿Sí?
A Dios no le interesa que nosotros vengamos los domingos a hacer banca. Dios quiere que seamos discípulos. Discípulos, que vayamos y enseñemos, que vayamos y mostremos las maravillas de Dios. No sirve para nada que vengamos el domingo, escuchamos un saludo, otro saludo y nos vamos. No, eso no es ser iglesia. Esto es congregarnos. ¿Para qué? Para motivarnos, para realmente, si uno está caído, que el otro lo levante, para poder estar juntos, para comportarnos como familia. Pero para ser discípulos, no los vamos a hacer acá adentro, ¿eh? Los discípulos están allá afuera. Todos los que estamos acá adentro tenemos la asignación y el propósito de hacer discípulos de aquellos que todavía no conocen a Jesús. Pero hay que trabajar, el trabajo es bendición de Dios, el trabajo dignifica. Cualquier tipo de trabajo. Vieron que últimamente, nosotros acá ya lo vivíamos, pero en los Estados Unidos dice que la gente no quiere trabajar y que hay muchísimos puestos de trabajo, pero no hay nadie que se quiera postular. ¿Por qué? Porque se acostumbraron tanto después de la pandemia a estar dentro de las casas y a recibir un bono del gobierno que ahora no quieren salir a tomar esos trabajos. Y si nosotros lo trasladamos a la iglesia, ¿no? Yo veo una generación desmotivada, una generación que por ahí no tiene objetivos, que a veces llegan los domingos así como zombies, pero no es porque estuvieron en una vigilia de oración, sino porque estuvieron maratoneando series durante toda la noche, ¿sí? Entonces, santo Netflix, es así. Pero hay otros, y no me deje hablar mucho sobre esto, ¿no? Pero hay otros que le tomaron tanto el gustito a lo virtual que ya ni siquiera se congregan. Y yo conozco, no le voy a dar nombres, ni acá ni abajo, pero que me causa mucha gracia porque dicen, no, yo me congrego en la iglesia tal. Y la iglesia está en California, ¿no? Del pastor archi súper conocido, que tampoco lo voy a nombrar. Y ellos se congregan ahí. Y a mí a veces me da ganas de, yo digo, no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Sabe cuántos cristianos hoy en día critican el modelo congregacional? O sea, esto. No, nos congregamos en las casas. Yo digo, ¿y la Santa Cena? Porque yo sé que no la pasan en directo. Y bueno, esa la hacemos entre nosotros. Mirá vos, yo pensé que era un momento donde la iglesia se reunía a recordar y a hacer memoria del sacrificio de Jesús, ¿no? Evidentemente, cuando el rapto llegue, a ellos les va a llegar por internet, ¿no? Les va a llegar después que a nosotros. Nosotros en vivo y en directo, ellos lo van a ver después. Número 6, ya voy terminando. Usted tiene que tener sometimiento a la palabra. Y algunos van a decir, ¿cómo? ¿Sí? Sometimiento a la palabra de Dios. Versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas. Cuando nosotros decimos la palabra someter, a muchos cristianos se les eriza así la piel, ¿no? Porque tienen un conflicto con esa palabra. Cuando usted se somete a la palabra de Dios, no va a tener ningún problema de someterse a la autoridad delegada de Dios, ¿sí? ¿Que quiénes son? Los pastores, ¿sí? No va a tener ningún problema con eso. ¿Por qué? Porque conoce toda la palabra de Dios. Como dice acá, nosotros nos tenemos que someter a toda la palabra, no escoger este texto me gusta, entonces lo hago, este texto ya no me gusta tanto, entonces lo voy a dejar de lado. No, la palabra dice toda la palabra, yo me tengo que someter. Y sabe que hoy día los hombres y las mujeres de Dios son el blanco perfecto del enemigo, ¿no? Con la abundancia de redes sociales, están los teólogos de redes sociales, ¿no? Que siempre hablan mal de alguien. Yo no sé si a usted le pasa, pero
todo lo que se habla acerca de líderes y pastores, todos son malos, todos son ladrones, se quedan con tu diezmo, se quedan con tu ofrenda, no dicen esto, no hacen lo otro. Y yo sé que de esto no se habla en las iglesias, pero hay que hablarlo. Porque, ¿sabe? Si usted no cree en la autoridad, por ejemplo, si el pueblo no creía en la autoridad de Moisés, tampoco podía creer en toda la palabra que Moisés les había dado a través del Señor. Y si usted descalifica al siervo de Dios, va a descalificar también la palabra que Él le entregue. Y qué fácil que es criticar, ¿no? Detrás de una pantalla. Es tan fácil, pero ninguno pagó el precio que ese hombre o esa mujer de Dios tuvo que pagar para estar en ese lugar. Y a mí esas personas me recuerdan tanto. ¿Se acuerda cuando la mujer vino con el frasco de alabastro, lo rompió sobre Jesús, lo derramó y comenzó a ungirlo? ¿Qué dijo Judas? ¡Ay, pero qué desperdicio! Porque eso se podría haber vendido y dárselo a los pobres. Ahora, la palabra se encarga de aclararnos muy bien que a él no le importaban para nada a los pobres. Él era ladrón. Entonces él pensó en todo el desperdicio que fue derramarlo sobre Jesús y que él no pudo poner la mano en la lata, como decimos, ¿no? Y quedarse con ese dinero. Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que escroleamos. Porque no todos los hombres y las mujeres de Dios son iguales. Y a cada uno le va a ser retribuido y pagado de acuerdo a su conducta y su fe. Pero no va a ser usted el encargado de decidirlo. Ese es el Señor. Ese es el Señor. Pero usted tiene en esta casa hombres y mujeres de Dios que no hacen esas cosas y que dejan de su vida, de su tiempo y aún de sus finanzas para que el ministerio de Dios siga adelante. Entonces, mire eso y no se pierda en cosas irrelevantes que no lo van a edificar y no van a edificar la fe de Dios que quiere sembrar en su corazón. ¿Amén? Ay, amén. Muy de ultratumba. Amén, dígame amén. Exacto. Así me gusta. Y número 8, y ya terminamos con esta, confesión. Dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Dígalo conmigo. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos que confesar la palabra de Dios, porque todo lo que la palabra de Dios dice se va a cumplir sobre nuestra vida. En Hebreos dice que todo lo que hoy vemos fue hecho de lo que no veíamos antes, tan solo por la palabra de Dios. Entonces, todo sueño que vos tengas, todo propósito que vos tengas, reclamá la palabra de Dios sobre tu vida. Pero para eso, ¿qué tenés que saber? Tenés que conocer la palabra. Porque si vos no conocés la palabra, no te podés apropiar de los principios de la palabra. ¿Sabe? Hace unos años lo conté, pero el público se renueva, como dice el pastor. Yo fui a un congreso de comunicación política y ahí estaban todos los ares de la comunicación política, todos los que después son los que forman y levantan a los futuros presidentes de toda América Latina y España. ¿Sabía eso? Se van intercambiando. Hacen un presidente acá, después lo hacen allá. Y cuando tengo la primer conferencia, sale el orador y proyecta las bienaventuranzas. Yo no entendía nada, dije, ¿qué está haciendo? Se equivocó de enfermedad. Y empezó a leer todo el capítulo de las bienaventuranzas. Y yo, que era cristiana, los demás no, los demás las leían. Entonces yo era la única que estaba, ¿por qué está diciendo esto? Y lo primero que él dice es, mire, estos son principios poderosos para su vida. Si usted quiere que una persona cambie, si usted quiere convencer a un pueblo de que haga ciertas cosas, siga esto. Yo me quedé helada. Fíjese, el incrédulo usa principios de la palabra de Dios para poder influir sobre la masa.
Y nosotros, que somos los hijos y los herederos de Dios, la dejamos juntando pueblo y no vamos y hacemos discípulos. ¿Se da cuenta? Es una locura total. Entonces nosotros tenemos que meditar siempre en la palabra del Señor y hacer todo cuanto Él nos diga. Porque entonces sí, tu camino va a prosperar y todo te va a salir bien. Pónete de pie, por favor, cerrá tus ojos. Créeme que Dios no te trajo a este lugar para retarte. Dios te trajo a este lugar para animarte. Animarte que seas diferente. Cerra tus ojos ahí. Conéctate con el Señor, que nada te distraiga. Deja que Él siga hablando a tu corazón. El Señor le pide a Josué que él sea valiente, que mire para adelante, porque no va a haber obstáculo que lo pueda detener, que persista en el reino. No importa si hoy te equivocaste, no importa si hoy las cosas no te salieron bien, vos persistí, porque va a llegar el día y el momento en que tu asignación se va a concretar. Solamente que creas y seas muy valiente, te dice el Señor. No temas, no desmayes, porque yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Fíjate la afirmación que te da Él. Donde vos vayas, el Señor ya va a estar ahí. Te está dando elección. Vos podés elegir dónde ir mientras esté en el marco de tu asignación. No temas, no desmayes, créele al Señor. Y si estás hoy acá en este lugar, créeme que como hoy te decía, no naciste por casualidad, tampoco llegaste a este lugar por casualidad. Hoy era el día en que el Señor quería hablarte, hoy es el día en que el Señor quería exhortarte, el día en que el Señor te está diciendo, hijo mío, hija mía, tenemos que ponernos a cuentas. Tenemos que ajustar ciertas cosas. Yo no quiero guardarte adentro de la caja de instrumentos. Yo quiero que vos siempre reluzcas, que brilles, que cumplas el propósito por el cual yo te soñé y te engendré en el vientre de tu madre. No sos producto del azar, no sos producto de la casualidad. Yo ya tenía un propósito para vos, te dice el Señor. Y yo quiero ayudarte a que podamos lograrlo juntos. Vos sos mío, me pertenecés. Desde el momento que renunciaste a Satanás, vos me pertenecés. Y me pertenecés porque esa era mi voluntad. Que todos los hombres y las mujeres me conozcan, me amen y me sirvan. Dios quiere hacer cosas hermosas en tu vida. Pero un corazón duro, un corazón seco, no permite que la semilla de Dios germine. Pedile ahí al Espíritu Santo que te devuelva a tu primer amor. Recordá ahí, hacé memoria, como venimos hablando con los matrimonios, hacé memoria de cuando lo conociste, el fuego y el fervor que había en vos. Cuando le jurabas al Señor que lo ibas a seguir, no importara dónde, no importaban los obstáculos que se podían poner en tu camino. Yo te voy a servir, Señor. Yo nunca te voy a negar. Yo siempre voy a hacer tu voluntad. Recordale eso ahora a tu corazón seco, a tu espíritu quebrantado, a tu espíritu apagado, porque esa semilla permanece ahí plantada en tu corazón. Solo necesitas el agua viva que se derrame sobre vos y cumplas ese propósito en Dios. Levanta tu mano ahí donde estás y asíte de ese propósito. Toma fuerte ese propósito. Hoy yo te hablaba acerca de Josué y de Caleb, que fueron los dos únicos que tenían una visión distinta al resto de los 10 espías. Y la palabra Caleb significa perro.
Pero no cualquier perro, sino ese perro que cuando muerde, la mandíbula se cierra tanto que no puede soltar su presa. Y así fue la vida de Caleb. Aún con 80 años, y él no soltó jamás la promesa y el propósito por el cual Dios la había levantado. Y así quiere que vos y yo seamos en el reino. Que te agarres tan fuerte del propósito de Dios que no haya una sombra de duda en vos. Porque todas las cosas, dice Santiago 1:17, que vienen de arriba, toda cosa perfecta, todo don perfecto, viene del Padre de las luces, viene de Dios y quiere entregártelo a vos en esta mañana. Así que ahí donde estás, cerrá tus ojos y decile así: Señor Jesús. Repetí después de mí: Señor Jesús, en esta mañana venimos a tu presencia a pedirte perdón. Porque, Señor, me he secado. He olvidado tus memorias. He olvidado las maravillas que hiciste por mí. Pero yo te creo, Señor. A pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de la soledad, yo te creo, Señor. Y yo creo que vos podés reverdecer mi tierra seca. Y creo que aún puedo conquistar todo aquello que pise la planta de mi pie. Ayúdame a levantarme. Ayúdame a reverdecer. Purifica mis sueños, Señor, para que en esta mañana pueda salir de este lugar distinto, distinta, llena de tu vigor, lleno de tu fuerza y dirigido por tu palabra. Yo soy un hijo, soy una hija de Dios y quiero hacer tu voluntad sin importar el precio. Dame la valentía, Señor, dame el valor, dame la persistencia para poder cumplir con tu propósito en mí. Gracias, Padre, porque sé que vos estás trabajando hoy en mi corazón y que eso se va a redundar, Señor, en una conducta diferente, en un accionar diferente, para que todo el mundo sepa que hay Dios sobre mí y que es un Dios de milagros y de maravillas. Bendecido sea Jesús. Y tu iglesia dice amén, amén, amén. Levantale un aplauso de adoración a Él. Glorifiquen su nombre, iglesia, glorifícalo. Bendito Dios, bendito, bendito, bendito Dios.